regular, como estamos acostumbrados. Vamos a estar aquí los días martes y miércoles. Vamos a estar con una programación especial del hermano Pastor Félix Rodríguez, como ya escuchamos. Va a estar con nosotros durante martes y miércoles predicando la palabra de Dios. Así que todos nosotros estamos convocados para estar aquí, para compartir estos dos servicios especiales y escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en estos 2 días, martes y miércoles, a partir de las 7 de la noche. También damos gracias al Señor por la reintegración a los servicios regulares del pastor Arturo Sosa, que está allá al fondo. Hemos estado orando por él y bueno, el Señor ha estado escuchando nuestras oraciones. Así que bendecimos el nombre del Señor por su bendición para con nosotros y también por la presencia del hermano Arturo con nosotros esta mañana. Recordar también que hemos anunciado que el sábado tenemos un día especial. Vamos a tener bautismo, vamos a tener dedicación del nuevo liderazgo de la iglesia, vamos a dedicarlo allá en este tiempo que vamos a tener en la playa. Toda la iglesia, también toda la congregación está convocada para asistir el sábado desde las 7:30 de la mañana. Nos vamos a reunir aquí para tomar el transporte que nos va a dirigir a la playa. Hable con la hermana Carmen Polanco, la administradora de acá de la iglesia. Anótense con ella y vamos a estar todos allá. Yo creo que es un tiempo muy adecuado para que todos estemos juntos, pasando un día entero, participando de estas actividades, pero también comiendo juntos, teniendo un tiempo de entretenimiento después también juntos. Es necesario que lo hagamos. Este sábado es día de fiesta, pero además es fin de semana, así que sería bueno que nos juntemos para juntos tener esta comunión. A propósito de eso, esta tarde, a las 5 de la tarde, todos los hermanos nuevos creyentes que aún no han pasado por el agua del bautismo, se vayan a bautizar o no, deben estar aquí en una reunión que vamos a tener de orientación y de instrucción a las 5 de la tarde, hoy domingo, aquí en este lugar. Vamos a tener un encuentro de orientación y de instrucción para todos los nuevos creyentes que no se han bautizado. Se vayan a bautizar el sábado o no, es necesario que estén aquí a las 5 de la tarde. También el liderazgo de la iglesia debe estar aquí a las 6 de la tarde el día de hoy, y unos hermanos que hemos convocado también para estar presentes en este lugar esta tarde. Vayamos a la palabra entonces, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Recuerden que estamos ya hace varios domingos atrás tratando el tema privilegios de la gracia. Y hoy es el tercer mensaje que tiene que ver con este tema, privilegio de la gracia. Y hoy vamos a ver el privilegio de mostrar mi nuevo ser en la gracia. El privilegio de mostrar mi nuevo ser en la gracia. Primera a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Primera a los Corintios 15, 10, dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Pueden leer ustedes este texto, por favor?
sobria y responsablemente. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu iglesia, por convocarnos este primer día de la semana a este lugar, para que cantemos alabanzas a tu nombre, para que tengamos la comunión en el Espíritu Santo con los hermanos salvados, para que expongamos y practiquemos tu palabra en esta reunión, para que compartamos con aquellos que aún no te conocen y le mostremos tu gracia como testimonio de salvación. Ahora, Señor, estamos frente a tu palabra y es imposible entenderla sin la iluminación del Espíritu Santo. Padre, por eso pedimos que el Espíritu nos ilumine y al mismo tiempo pedimos que el Espíritu conduzca a este tu siervo, dándole el denuedo y la capacidad de recordar y de expresar los conceptos que tú quieres que sean expresados esta mañana. Que este tu siervo sea simplemente un canal por el cual tú puedas expresar tu voluntad a tu iglesia que está reunida en este día. Ayúdanos, Señor, a entenderte y a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden volver a sus asientos. El privilegio de mostrar mi nuevo ser en la gracia. Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas podemos resumirlo a grosso modo en 3 cosas. Primero, definimos el término gracia. Y esa definición nos llevó a considerar que la palabra gracia que en la Biblia encontramos simplemente significa un favor que hemos recibido, pero que no lo merecíamos. La gracia es la expresión de la bondad de Dios, del amor que Dios ha mostrado para con nosotros, aun cuando nosotros no somos merecedores ni de su bondad ni de su amor. En segundo lugar, lo que hemos visto en estas 2 últimas semanas es que el privilegio de ser lo que somos ha venido como consecuencia o resultado de la gracia de Dios en nosotros. Nos encontró en miseria, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados al infierno eterno, y en esa miserable condición Dios nos encontró y nos ha elevado al grado de que somos hoy herederos de Dios juntamente con Cristo. Eso lo vimos aquí, ¿verdad? Aunque todavía no hemos recibido esa herencia, sí tenemos en nosotros esa esperanza. Y dice la Biblia en Efesios que Él puso en nosotros el Espíritu Santo como una garantía de esa herencia que nosotros vamos a recibir cuando Jesucristo sea manifestado por segunda vez en este mundo. Y la semana pasada entonces nos enfocamos en el valor de la gracia. El valor de la gracia, que no es otra cosa más que el Señor Jesucristo nos ha salvado para trabajar en su obra. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que Él nos salvó no por obras para que nadie se gloríe, pero también dice la Biblia que Él puso frente a nosotros buenas obras para que nosotros andemos en ellas, y esas buenas obras Él las preparó de antemano. Así que sí somos salvos en gracia, pero esa salvación en la gracia es para trabajar en la obra. Dios nos puso aquí para trabajar en lo suyo. Él nos rescató de la miseria y nos elevó a un grado alto de herencia para que nosotros con un corazón agradecido nos entreguemos a trabajar en la obra del Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, mis amados hermanos, vamos a considerar el tercer aspecto de este versículo que hemos leído. Recuerden que ese versículo lo dividimos en 3 veces menciona la palabra gracia. En primer lugar dice que por la gracia de Dios soy lo que soy.
vida no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Así que la gracia de Dios va a manifestarse en mi vida a través de que entiendo que Dios me ha regalado lo que tengo, lo que soy, y entonces yo le debo a Dios mi devoción y mi respuesta en trabajo para la obra de Él. Ahora la tercera parte del texto dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Interesante que esta última parte comienza con una negación del ego o de mi propia apetencia. Dice, pero no yo. Es una negación de el ego propio, de sus propias apetencias. Él dice, no yo. Ahora, amados hermanos, este tema no es exclusivo de este pasaje. En el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza, la instrucción sobre la negación, iniciando con esta declaración del Señor Jesucristo, que ustedes conocen. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, el que quiera seguirme, en otras palabras, el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, lo primero que tiene que hacer, ustedes se lo saben, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. La negación, el mensaje de Jesucristo para sus seguidores, desde el principio ha sido, el que quiera ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Tiene que hacer una práctica de la negación de sí mismo. Es una autonegación. Bueno, es difícil, como yo compartía con los hermanos de la clase de escuela dominical, con las parejas, aunque nosotros sabemos lo que dice la Biblia, en la práctica se hace muy difícil para nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es que nos gusta, nos agrada el levantar el ego por encima de todo. Nosotros estamos primero que todo. Nosotros somos los protagonistas de nuestra propia serie. Nosotros nos elevamos al grado máximo en todo nosotros somos más. Somos más. Y Jesucristo entonces nos llama a ser menos, a negarnos. Pero quiero compartir algunos textos sobre esta verdad que la Biblia nos plantea y que debe ser, y que es recurrente y que debe ser recordada por nosotros en la práctica cotidiana. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y más, como vamos a ver más adelante, no solamente a negarnos, sino también a entregarnos. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje que nos llama a negarnos a nosotros y a entregarnos al Padre, a entregarnos a Dios, a vivir ya no para nosotros, sino a vivir para nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Señor. Ese es el mensaje de la Biblia para aquellos que son cristianos. De hecho, vuelvo al texto de Jesucristo, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y dice, tome su cruz cada día y sígame. No solamente es negación, es entrega también, es devoción, es consagración, es vivir una nueva vida para quien ahora yo entiendo es mi dueño. Ahora, mis amados hermanos, otra vez, yo sé que es difícil, yo sé que eso no es popular, no es lo que la gente quiere escuchar, pero también la Biblia me dice que en estos últimos tiempos la gente va a amontonarse alrededor de maestros porque tienen comezón de oír. ¿Oír qué cosa? La gente tiene comezón de oír que, oye, el Señor tiene una palabra para ti. El Señor me ha dicho que lo grande viene para ti. El Señor me ha dicho que tú y tu casa van a prosperar. Ese es el mensaje que la gente quiere oír. La gente no quiere oír lo que dice la Biblia en relación a negarse a sí mismo y a entregarse a la obra del Señor. Pero miren, hermanos, dice la Biblia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo, poniéndose con
Dice el apóstol en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué sigue a continuación? Ya no vivo yo, otra vez la negación, ¿lo notan ahí? Ya no vivo yo, es decir, ya morí, mi yo murió, mi ego ya ha muerto. Cuando Cristo fue crucificado por mí y me di cuenta que Cristo fue crucificado por mí, ya no puedo vivir para lo que vivía antes. Ahora yo tengo que vivir una vida diferente. Sigue la Biblia diciendo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, más vive Cristo en mí. Es decir, yo sustituí mi ego y puse en el centro de mi vida ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Por eso Él dice, y lo que ahora vivo, a partir del momento en que Cristo vino a mi vida e hizo morir mi persona en mí y se colocó como el centro de mi vida, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados hermanos, lo que está escrito en la Escritura no es solamente para que nosotros lo leamos como revista de tiempo en tiempo, sino para que nosotros nos apropiemos y pongamos nuestro ser a vivir de acuerdo a eso. Amados hermanos, yo no sé si usted lo entiende así, o si la Biblia simplemente es un libro de lectura, como lo que leímos hace mucho tiempo cuando estábamos estudiando en los niveles que pasamos de la escuela. Porque ya cuando leí el libro, ¿con cuál usted estudió la primaria? Con poquito. ¿Cómo se dice? La mantilla. Algunos son de la mantilla, otros de poquito, otros no, yo soy de ¿cuál era el mío? No recuerdo. Nacho. No, yo no soy de Nacho. Nacho es más para acá. Nacho es más para acá. Pero ya usted se acuerda que usted leyó ese libro y ya usted pasó ese nivel. Y lo que ese libro tiene ya no es para usted. Eso era de un curso inferior. No, la Biblia no es eso. La Biblia es para nosotros, para todos los días, para cada hora, para cada minuto. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es para guiar nuestra vida. Es el manual de la vida nuestra. Y tenemos que tenerlo así. Miren lo que dice también. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículos 19 y 20, hablando acerca de este tema de la negación. El apóstol escribe a la iglesia en Corinto y los pone frente a ellos, frente a la realidad que ellos deben recordar. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice el apóstol? Y que no sois. Hermano, ¿usted entiende esa parte ahí? Porque él está hablando conmigo y me está diciendo a mí que ya yo no me pertenezco a mí, ya no sois vuestro, le dice. Ustedes ya no se pertenecen. Y sigue diciendo el versículo 20. Y dice la Biblia aquí, y que no sois vuestro, porque habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? Ya no somos de nosotros. Ahora le pertenecen a Dios. Yo no sé si usted recuerda que el primer día que comenzamos a hablar de esta serie, una de las cosas que dijimos es en la miseria en que el Señor nos encontró.
diciendo es que lo que se pagó por nuestra salvación fue un precio demasiado alto. Por eso es gracia, porque nosotros ni lo valemos ni lo merecíamos. Yo no sé si usted se coloca ahí, pero por eso estamos hablando de gracia. Es que usted ni valía lo que Cristo hizo, pero usted no lo merecía tampoco. Bueno, si no lo valía, no lo merecía, obviamente. Otro texto más es el que aparece en Romanos capítulo 14, versículos 7, 8 y 12. Romanos capítulo 14. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí. Pablo escribiendo a otra iglesia, esto es a la iglesia que está en Roma. Capítulo 14, versículo 7. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Dice el versículo 12, así que, pues sea que vivamos o que muramos, ¿qué somos? Del Señor somos. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que el mensaje acerca de la negación es un mensaje que corre por toda la Escritura. Conocer la gracia salvadora de Dios implica llegar a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Dios y que por tanto todo nuestro vivir, todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios. Usted puede estar de acuerdo conmigo en eso. Todo nuestro vivir le pertenece a Dios. Todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios. Tenga cuidado si contesta así, porque lo que voy a predicar a partir de aquí tiene que ver con esa respuesta. Si todo lo que yo soy le pertenece a Dios, si todas las áreas de mi vida le pertenece a Dios, ya no son mías, ahora son de Dios. Entonces hay que entregarse a Dios. Hay que entregarse a Dios. Mi nuevo ser proviene de la gracia. No solamente que yo me niego, sino que para que yo pueda ser de Dios, Dios tuvo que obrar de una manera extraordinaria en mí, transformando mi vida, haciéndome una nueva criatura. ¿Saben lo que dice 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, verdad, hermanos? ¿Se saben ese texto? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje que Dios tuvo que transformarme, trabajar conmigo, y ahora ya no soy el mismo. Por eso tengo un nuevo pensamiento, una nueva manera de ver la vida. Los teólogos llaman eso una nueva cosmovisión. Veo al mundo de otra manera, no lo veo como lo veía antes, no lo veo de la manera egoísta que yo lo veía, no lo veo mirándome a mí como el centro de todo. Ahora yo no soy el centro de mi vida, el centro de mi vida ahora es Cristo. No soy yo el que merece la honra la merece Cristo. No soy yo que tengo que tener el primer lugar le corresponde a Cristo. Esa es la nueva manera de vivir del cristiano. Digo, lo que hemos sido objeto de la gracia, lo que reconocemos que, como Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque algunos tal vez están haciendo mueca religiosa, quieren pertenecer a un grupo, se unen a ese grupo, pero nada que ver con la verdad que guía a ese grupo. Ahora dice Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, en esa conversación icónica del Señor Jesucristo con Nicodemo cuando le fue a visitar. Dice que Nicodemo
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ese texto hace imperioso, necesario el nacer de nuevo para ser parte de aquellos que, como dije el primer día, heredarán juntamente con Cristo. Así que hay un nuevo ser que ha sido creado en mí a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que regenera, el Espíritu Santo que es el que lava, que limpia, que cambia, que transforma, que convierte los corazones. Tuvo que actuar en mi vida para que yo sea una nueva criatura. Así lo dice el Tito capítulo 3 y versículo 5 que lo estudiamos aquí. ¿Qué dice la Biblia allí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por el lavamiento, por la regeneración, por la ¿qué cosa más dice? Tito capítulo 3 y versículo 5. Por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El trabajo que Dios tuvo que hacer con usted y conmigo para salvarnos no fue un trabajo pequeño, porque vinimos sucios, vinimos miserables, vinimos andrajosos, hediondos, y el Espíritu Santo tuvo que lavarnos, que limpiarnos, pero no como una manguerita. Es que tuvo que usar la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, y la tuvo que usar en cantidades enormes para limpiar la mancha de nuestro pecado. Esa mancha que no podía ser quitada de ninguna otra manera. El profeta dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece. La única forma de quitar el pecado de la vida del ser humano es a través de la sangre de Cristo. La Biblia dice que fuimos lavados por el Espíritu Santo. Fuimos transformados, regenerados, renovados por el Espíritu Santo. Ahora, yo debo testificar de ese nuevo ser. Yo estaba, mientras estaba estudiando de esto, quiero que venga hoy con la tablet, porque yo no pude ni siquiera imprimir el mensaje, me dio mucho trabajo. La computadora se puso negativa y me dio mucho tiempo para meditar, ¿verdad? Y para pensar. Y yo estaba pensando en dos signos. Le voy a decir lo primero, ¿verdad? Estaba cantando, hay un hombre nuevo en la gloria. Algunos saben esa canción conmigo. Hay un hombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecado. Oye, todavía puedo cantar el chiste, ¿verdad? Ese himno es precioso porque nos conduce a pensar en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo es algo extraordinario y lo hizo por mí. Y los beneficios que yo he obtenido de la obra de Cristo son maravillosos y son eternos. Entonces, cuando se trata de vivir esta vida que es fugaz, que es pasajera y temporal, yo tengo que pensar en los beneficios eternos que Dios me ha dado. Ahora, el otro himno dije que era dos, ¿verdad? Hay otro himno que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. ¿Han oído ese himno? Ese yo no lo puedo cantar ahora porque no lo ensayé. Pero habla de nuestra vida
vida que ya no es nuestra, sino que le pertenece al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, yo tengo muchos temores en la vida. Y uno de los temores más fuertes que cada día me asalta a mi mente es, Pablo habla diciendo que él teme que su corrida no haya sido en vano. Y a veces, desde la posición de ser pastor de una iglesia, que tiene que enseñar la palabra, a uno le asalta el temor de que lo que uno está enseñando no esté siendo aprendido, de lo que uno está compartiendo no esté siendo recibido, y que de alguna manera uno esté pasando el tiempo en vano mientras está desarrollando su ministerio. Ahora, yo estoy claro de que el ministerio le pertenece al Señor y que el Señor es el que obra, que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero el ser humano tiene temores. Cuando enseñamos la palabra de Dios, como le enseñamos en esta iglesia, intentando ser honestos con la palabra, ser objetivos y veraces de acuerdo a lo que enseña el texto, y nosotros vemos las expresiones de los hermanos y vemos las reacciones en la vida diaria, uno se pregunta, ¿está provocando algún efecto lo que uno enseña con esos hermanos que cada día o cada semana vienen a sentarse y a escuchar la palabra? El Espíritu está actuando, está convenciendo, está llevando a la gente a tener una práctica de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Porque, hermanos, con relación a la gracia no es barata. Le costó mucho al Señor Jesucristo, pero tiene un valor, una expresión de valor inmenso para aquellos que hemos sido objeto de la palabra, de la gracia del Señor. Como ya vimos la semana pasada, Él nos salvó para trabajar en su obra. El apóstol dice, no ha sido, hermano, la gracia conmigo, antes he trabajado, pero hoy nos dice que hay que negarse y además hay que entregarse. Miremos el testimonio de las iglesias en Macedonia. El testimonio de la gracia de Dios en nosotros, amados hermanos, se expresa a través del dar para la obra de Dios en la iglesia local. Voy a repetir este subtítulo de mi predicación esta mañana. El testimonio de la gracia de Dios en nosotros se expresa a través del dar para la obra de Dios en su iglesia local. Dios nos puso a nosotros como parte de una iglesia local. La iglesia local, que es una representación física de la iglesia universal a la que pertenecemos todos los amados. La iglesia universal es una iglesia invisible y está formada por todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, los que han creído en Cristo, desde Abraham hasta nuestra época y hasta la venida de Cristo. Todos los que han sido salvos por la sangre del Cordero son parte de la iglesia universal. Pero esa iglesia universal tiene expresiones físicas y localizables que son las iglesias locales, como por ejemplo la Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo, la IBCC, la que la mayoría de nosotros pertenecemos. Esta es una iglesia local. Ahora, Dios nos salvó por gracia, igual que a todos los creyentes, todos son salvos por gracia, pero Dios nos dejó como parte de una iglesia local. ¿Y para qué Dios nos dejó como parte de una iglesia local? Para dar testimonio de su gracia en nosotros. Y lo que yo estoy diciendo es
Cuando tú tienes para dar, hay papeleta de dormir, hermanos. Ya estamos viviendo un tiempo nuevo. Yo sé que me van a escuchar mucho, pero me voy a decir, tengo que aprovecharme hoy, que Arturo no puede predicar, tengo que predicar yo, ¿verdad? Ya estamos viviendo un tiempo nuevo. La papeleta de 1000 y de 2000 circulan. Es más, en esta sociedad nueva que vivimos, ya están circulando euros y dólares. Y la gente todavía está buscando, usted ve a la pobre hermana que cuentan las ofrendas, con unos 50 pesos que lo estrujan, lo doblan, lo ponen como chicle y lo ponen ahí y lo meten a obligado en un sobre. Y la caja se llena hasta arriba, pero cuando está sacando cuenta, es un chinchín de cuarto que da. ¿Saben lo que saben, hermano? Yo estoy relajando un poquito ahora con este tema. Pero la verdad es que nosotros estamos portándonos como miserables con las cosas que le pertenecen a Dios. Cuando decimos, y lo que hemos visto por la Biblia, es que nosotros somos nuevas criaturas, nosotros tenemos una nueva manera de pensar. Dios ha renovado nuestra vida, pero al mismo tiempo Dios nos ha enseñado que tenemos que negarnos a nosotros mismos. La gente dice, yo tengo mis necesidades, es verdad. Dice la palabra de Dios que Él sabe las necesidades que nosotros tenemos antes que nosotros las mencionemos. Pero dice la palabra de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermanos, tú tienes fe en Dios. Tú tienes fe en Dios. O confías solo en tu propia fuerza, en tus recursos. Segunda de los Corintios, capítulo 8. Versículo 1 al versículo 6. Lo primero que encontramos aquí es el modelo. La Biblia nos presenta un modelo de iglesia local en cuanto a entregarse, en cuanto a este tema de la ofrenda. Note que yo no te voy a hablar de este tema y voy a sacarte de la Biblia y voy a decirte mi propia doctrina con relación a eso, sino lo que la Biblia enseña, como lo que hacemos o pretendemos hacer aquí. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, hay una iglesia modelo, una iglesia local, estaba ubicada en Macedonia, y el apóstol la toma como ejemplo para enseñarle a las iglesias cómo debe ser el procedimiento en cuanto a esto. Versículo 1 al 3. Dice la Biblia: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Es importante lo que dice este versículo 1, porque Pablo va a poner por delante como premisa frente a nosotros que la gracia de Dios fue derramada en esa iglesia, fue dada la gracia de Dios en esa iglesia. Ahora, noten que aunque esta iglesia era receptora de la gracia de Dios, miren cómo era su condición. Dice el versículo 2, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Amados hermanos, lo que está diciendo el apóstol con esta iglesia, poniéndola como ejemplo, como modelo, es que no es necesario ser una iglesia donde el dinero corra de manera sin cesar para ser generoso. Esta iglesia estaba pasando por pruebas de tribulación, esta iglesia estaba en pobreza, pero era una iglesia generosa para la obra de Dios. ¿Entendieron la gracia? ¿Entendieron la gracia? Ahora, si tenemos que buscar una persona como modelo, es la que observó el Señor Jesucristo allá en las afueras del templo, aquella viuda que tenía 2 blancas y la entregó. Ahora, si esta iglesia local es el modelo, se podrá excusar sobre este tema esta iglesia nuestra. Podemos tener excusa nosotros. Si esa gente que vivía en tribulación y en pobreza fueron modelos de generosidad,
Y versículo 3. Dice la Biblia, pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿qué dicen, hermanos? Y aún más allá de sus fuerzas. Porque la excusa es que yo no puedo más. Yo no puedo dar más. Yo no puedo dar más. Mi fuerza nada más llega hasta aquí. Pero dice la Biblia que la iglesia modelo, el modelo que Dios presenta frente a nosotros, no solamente que dieron conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Luego dice que ellos consideraron el dar para la obra de Dios como un privilegio, no como una imposición. Versículo 4. Un privilegio, dice la Biblia, pidiéndonos, ¿qué pedían? Con muchos ruegos, que le concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio. Wow, tenemos que orar más los pastores. Quiero invitar al Chulo y a Ramón a que nos tomemos un tiempo de ayuno y oración. Y la petición sea, Señor, que vengan los hermanos diciendo, yo puedo dar, mire, yo tengo un dinero en el banco, lo puedo dar de ofrenda. Y mucha gente que se amarró la cara a él. Y me miró mal, me cortó los ojos, no importa, corte los ojos, mire mal, la cámara que está mirando a mí, no a usted. Hermano, sí, ustedes saben, de vez en cuando yo hago una pregunta, pero lo que está diciendo aquí la Biblia es que esta gente note y subraye que el escritor de esta carta dice que ellos le pedían con muchos ruegos. Yo no sé si usted está notando lo que la palabra de Dios está comunicándonos aquí. Es que estos hermanos estaban, tal vez el apóstol viendo la pobreza, la condición en la que estaban diciendo, el apóstol diciendo, bueno, no está bien, hermano, no, ustedes no. Y ellos diciendo, pero nosotros sí. Y ellos diciendo, nosotros queremos participar, nosotros queremos dar, no nos quiten el privilegio de dar para la obra del Señor. Ellos estaban rogando con muchos ruegos, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios aquí, y usted lo puede leer. Y consideraron eso un privilegio, no una imposición. ¿De dónde viene eso, hermano? Bueno, de la gracia. De la gracia que nos enseña que ya no nos pertenecemos, que ahora somos de Dios. Versículo 5. El versículo 5 nos enseña que para actuar así, primero hay que ser pertenencia de Cristo. Tenemos que ser pertenencia de Cristo. Debemos considerarnos pertenencia de Cristo. Miren lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo sed primeramente al Señor y luego a nosotros con la voluntad de Dios. Miren la expresión, de un pueblo que entiende que le pertenece primero a Dios. Primero dice la Biblia, se dieron primeramente a Dios. Tengo deseo de terminar aquí para dejarte con ese pensamiento y una pregunta que quiero hacer. ¿Ya te entregaste al Señor? Porque solemos nosotros salir por ahí, por la calle, a evangelizar y a decirle a la gente, entrégate a Cristo. Y pensamos que la palabra entregarse es simplemente decir que sí a un pronunciamiento evangelístico y yo quiero ser salvo y ya te entregaste. La entrega tiene que ver
¿Te consideras de Dios? Bueno, mira, si te consideras de Dios, si realmente eres de Dios, todas las áreas de tu vida te pertenecen a Dios. Tú no tendrás miedo, no tendrás temor de darle a Dios lo que Dios pide que tú le des. Mira, como pastor, yo no estoy diciendo que tú tienes que entregar todos tus bienes para la iglesia. No te estoy diciendo que tú tienes que dar tus ahorros para la iglesia. Yo no estoy diciéndote eso. Solamente estoy refiriéndote a lo que enseña la Biblia con respecto al dar. Solamente sométete a lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que tú tienes que apartar en primera instancia la 10ª parte de aquello en lo que Dios te prospere. ¿Enseña la Biblia eso? Sí, lo enseña. La Biblia dice que tú deberías ofrendar a la obra del Señor, a las misiones. Ay, pastor, es mucho. Bueno, ¿sabe una cosa? Que si tú eres del Señor, entenderás que todo lo que tú tienes es por el Señor. El Señor no te está pidiendo a ti más de lo que Él te da. ¿Quién es que te lo da? ¿Es el Señor? Yo creo que sí, es el Señor. O tú puedes pensar, no, es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi capacidad de hacer las cosas y de hacerlas que prosperen. Es que yo soy un emprendedor y que yo con mi emprendimiento he logrado, es que con mi profesión, es que con mi trabajo, es que con mis relaciones. Bueno, así piensan los impíos. Los que han sido salvos por la gracia de Dios saben que por la gracia de Dios son lo que son. Y que no son ellos ya, sino la gracia de Dios con ellos. Si tú piensas como un impío, es mejor que sigas pensando como un impío y no des para la obra del Señor. Porque la obra del Señor Dios quiere hacerla con los que son suyos. A eso Él ha llamado, para que se hagan responsables y muestren el privilegio que tienen en la gracia, siendo responsables con el dar y apoyar la obra del Señor. Voy a terminar. Y quiero terminar con algo que me avergonzó personalmente. Estamos pensando, estamos coordinando y organizando un lanzamiento evangelístico, porque la misión de la iglesia tiene que ver con compartir el evangelio, con proclamar el evangelio de Cristo, llegar a aquellos que no conocen a Cristo con el evangelio de la gracia. Pero nosotros tenemos un ministerio de evangelismo y misiones en la iglesia. Y ese ministerio está desarrollando algunas acciones evangelísticas y misioneras, y ese ministerio necesita recursos para realizar. Y digo algo que me avergonzó personalmente, es que un día los hermanos que trabajan en ese ministerio fueron a buscar para ellos hacer la obra, y hubo que decirle, no hay, no tenemos. Tal vez a usted eso no le importe mucho. Usted dirá, si no hay. Pero mi vergüenza no es como pastor de la iglesia. Mi vergüenza es ser miembro de una iglesia que es capaz de darse el lujo de no respaldar la obra evangelística cuando Dios ha dado tanto.
a los miembros de esa iglesia. Y saber, porque tengo acceso a revisar los libros de entrada de la iglesia y entender que hay muchos hermanos que están siendo irresponsables con el dar, que no corresponde a la medida de las bendiciones de Dios para ellos. No corresponde. No es tema para hablarlo ahora, pero hermanos, si usted quiere, hagamos una asamblea y saquemos cuenta, vamos a encontrar que estamos faltos. Estamos faltos. La gracia de Dios, dice Pablo, no ha sido en vano. Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios como testimonio debe expresarse en mi responsabilidad de apoyar con a la obra de Cristo en la iglesia local a través de las finanzas. Es una responsabilidad de todos los miembros de una iglesia local contribuir financieramente, económicamente, con la obra en la que Dios le ha puesto a ellos. No 2 o 3, todas las veces. No hay nadie que tenga una excusa que valga frente a Dios para decir, yo no puedo. Todos podemos, todos podemos. Pero algunos de nosotros todavía no han aprendido el principio del nuevo ser y de la negación que debemos enfrentar. Simplemente vivimos para nosotros y nos olvidamos de nuestra responsabilidad como parte de la obra de Dios. Que el Señor nos ayude no a pensar de que ese mensaje no me gustó, porque el pastor no tiene que hablar de eso desde el púlpito. No. A pensar, ¿qué quiere Dios decirme a mí con lo que oí?